Saludos a todos desde Cine Plus Perfo, Festival Internacional de Performance Art y Formatos Audiovisuales, FIPFA, en su cuarta edición. Esta transmisión forma parte de los eventos diarios que se publican durante los días del festival, que sucede cada año entre el 2 y el 12 de noviembre. Mi nombre es Graciela Ovejero Postigo, artista migrante entre Argentina y Estados Unidos. En este momento me encuentro en Davis, California, y nuestro invitado de hoy es el artista, educador y organizador chileno Alexander del Rey, a quien damos la bienvenida con mucho gusto. Hola, Alexander. Vamos a tener el honor de escuchar y entablar conversación sobre su obra personal como reconocido artista y referente internacional de la performance y como organizador de una gran cantidad de festivales, pero dos plataformas muy importantes en Chile y para Sudamérica. Entonces yo voy a mencionar unas breves cositas sobre el festival como parte de intro. Luego también voy a hablar mencionar un poquito sobre Alexander, aparte de lo que ya les he dicho, y vamos a ahí ya entrar como en la conversa. Entonces, Cine Plus Perfo aborda las confluencias y desarrollos entre la performance y lo audiovisual como lenguajes de tradición experimental y producción de pensamiento crítico, desde la centralidad del arte de la performance y sus particularidades. Estamos en la cuarta edición. El festival inicia anualmente con una convocatoria propositiva, con cierto guiño curatorial, que de manera amplia pueda incentivar la participación de los artistas a nivel internacional. La convocatoria se mantiene abierta por un mes y un jurado internacional decide la selección de obras que configurarán la muestra anual del festival. Es un festival enteramente online. A veces hemos tenido algunas instancias híbridas y tenemos la esperanza de en algún momento combinar más la presencia viva. Este festival ha surgido en pandemia, ¿no? En el 2021. El jurado decide la selección, yo acompaño las deliberaciones sin votar. He generado este festival y, digamos, soy su organizadora, directora. La muestra anual se publica online en el sitio del festival, cineplusperfo.com, y este año se mantendrá, las obras se van a mantener, la muestra esta se va a mantener por 3 meses, desde el 2 de noviembre, el primer día del festival, y el 2 de febrero, Día de los Muertos y el día de Yemayá, en nuestras tradiciones yorubas. Bueno, para darle, digamos, como más contacto y posibilidad a las audiencias, ¿no? El último domingo de los días del festival tenemos un evento online en vivo con los artistas seleccionados y el jurado en su conjunto, y en ese evento los miembros del jurado dan a conocer sus menciones especiales con breves comentarios sobre las obras, y ese es como, digamos, la premiación, que el jurado realiza esas menciones especiales
en las reuniones tenemos asiduas conversaciones sobre las obras y son realmente muy ricas en cuanto a la revisión, que es colectiva, y las decisiones son una combinación de votos individuales y colectivos, que es lo que define la muestra, ¿no? Entonces pasamos a este evento y a enfocar en nuestro invitado de hoy, Alexander del Ren. Continuando, este evento es parte de la serie Conversas Contingentes, en la que aprovechamos para hacer foco en la obra y conceptualidad de artistas de trayectoria desde sus propias voces, ¿no? En su propio, su documentación, sus archivos que comparten. Y este año, indagando, o sea, nos propusimos indagar también en lo posible sobre la enseñanza de la performance cuando acompaña la práctica individual, que en algunos casos se desarrolla en el marco de instituciones educativas, o sea, artistas que también están, digamos, como tienen un anclaje en la academia, universidades, etcétera, y en otros casos se desarrolla principalmente de manera independiente a través de talleres, como es el caso de nuestro invitado de hoy. Entonces hemos titulado este evento Alexander del Re, artista y educador en foco, implicancias en la construcción del propio ser artístico. Desde luego, esa construcción del propio ser artístico, en este caso, como en el caso de muchos artistas de la práctica, se expande en roles de gestión y de docencia. Claramente en Alexander esto es una ciencia y una decisión muy pronto, desde muy temprano, ¿verdad? Entonces voy a hacer una lectura muy breve así de su semblanza profesional como a modo de abstract del contenido de hoy. Alexander es educador, curador, organizador y artista de performance desde los 90, más de 30 años. Hasta la fecha ha presentado su trabajo en más de 20 países de Europa, Asia y América. Fue cofundador de Perfopuerto junto al artista Alejandro Herrera, una organización independiente de arte de performance en Chile, con la que organizó 12 festivales internacionales de arte de performance entre 2002 y 2008 en Chile, Uruguay y Argentina, presentando el trabajo de más de 120 artistas de 30 países de todo el mundo. Actualmente es cofundador y director de Perfolink, plataforma latinoamericana de arte de performance, iniciada en el 2009. Ha sido curador y coorganizador de 20 festivales internacionales de arte de performance y muchos otros eventos en Venezuela, México, Uruguay, Brasil y Chile. Nosotros también tenemos una relación de intercambio con Perfolink y Alexander en algunos momentos en que esto ha sido posible, porque una de las características de la cultura de la performance es ese trabajo en red. Alexander es uno de los artistas de performance, Alejandro, uno de los artistas de performance latinoamericanos actuales y como de toda esta trayectoria, con un gran recorrido internacional y relacionalidad internacional, de lo que yo conozco, digamos, ¿no? Desde el comienzo, de los comienzos de tu práctica. Y ahí yo te quería invitar, porque, digamos, vos cuentas en un par de textos, tú tienes varios textos que has escrito y han sido publicados en distintos idiomas, contando como esta microhistoria que se hace global, porque la performance funciona así en redes transnacionales,
em, en donde junto a otros artistas organizaste el primer festival de arte de performance internacional en Chile en 1997, ¿sí? Que se llamó Perfomar, ¿cómo era? Cómo se llamaba ese primer internacional súper importante? Perfumare, creo, ¿no? Sí, era Performare. usando la raíz latina de performance, que es performare. Ah, ya, Es exacto. ejecutar, es hacer, Exactamente. que es lo que hemos Exacto. hecho a lo largo del tiempo todos los que estamos en esta disciplina. Así es, así es. A la vez, performare también me resonaba mare, ¿no? O sea, the ocean, el También, hecho de que Chile está ahí del agua, ¿no? sí, Entre los exacto. Andes y el Pacífico, Y el mar, exactamente. tal Y cual. también nosotros cuando comenzamos a trabajar la primera organización que tuve, Perfopuerto, también pensamos en esa misma lógica. A pesar de que yo y la otra creadora de esta organización, Alejandra Herrera, vivíamos en Santiago, nosotros nos proyectamos en Valparaíso y pensamos en esta idea de Perfopuerto, en el mar, en la apertura, en lo que significa como el intercambio también. Porque recordemos que hasta no hace tanto tiempo nos relacionábamos en el mundo a través de los barcos, a través del mar. Eh, la mayor parte de la historia humana se ha relacionado con eso, en los intercambios. Los intercambios han sido notablemente a través del mar en primer lugar. Entonces nosotros Totalmente. usamos un poco esa figura poética, si uno quiere, que tiene mucho Absolutamente. que ver con la performance y la relación que uno establece con el otro, el conocer distintas naturalezas de países, de la lógica de la performance en distintos lugares que tiene estas miradas particulares, pero que también son globales. Así es totalmente. Es parte de su naturaleza, esa raíz realmente, digamos, en lo relacional, en lo vincular Exacto. y en el ir más allá, en Ujú. el conocer más allá, en ir más allá de la realidad inmediata, ¿no? Exacto. Sí, es muy bonito, es muy bonito, digamos, reflexionar acerca de cómo nombramos las cosas que hacemos. Bueno, en mi caso, Peras de Olmo Ars Continua, como la organización, que Ujú. es como Exacto. un mini manifiesto de la imposibilidad, de la utopía. Exacto, que la Este, performance en sí es utópica siempre. Totalmente, Sí, totalmente. Es como ese borde con búsqueda de posibilitar la irrupción de la poesía, ¿no? En todo momento, que en este caso es viva y la concebimos como viva, se exactamente. concibe como viva en presencia y en acompañamiento. Y ahí tú dices algo muy lindo, voy a repetir una cosita que tú escribes en tu nodo conceptual o statement. Me interesa sobre tu obra y bueno, obviamente es la base de todo lo otro que has hecho y haces. Me interesa reflexionar sobre la relación entre mi ser y los demás, en cómo yo soy el otro del otro, con sus múltiples implicancias en la construcción de mi propio ser artístico, en una era en la que la imagen del otro es validada mediante el empleo de la tecnología. En particular, tú claramente en tu obra involucras la tecnología y comentas que te interesa la tecnología de vigilancia, que justamente Ujú. todo el avance tecnológico que tenemos, la internet y demás, surge de las tecnologías de guerra, Exacto, surge de todo el totalmente. desarrollo, sí, del control del otro, ¿no? Y nosotros Exacto. estamos en esto de como de fundirnos con el otro sin confundirnos, ¿no? Es como Ujú. otra onda. Y obvio, a nosotros como artistas y organizadores independientes nos favorece tremendamente esto de que ya no dependemos de los diarios para que se sepa que estamos haciendo Ah, algo. totalmente. Nosotros hemos utilizado la tecnología a nuestro beneficio y creo que es una de las grandes virtudes que tienen los artistas de performance, que son capaces de adoptar la realidad y adoptar las modalidades que está teniendo la realidad a medida que va cambiando.
que en tal otras cual. disciplinas es mucho más difícil, es mucho más rígido en ese sentido. Nosotros estamos obligados a adaptarnos de alguna forma y siempre nos estamos adaptando. Bueno, ya hablaremos de lo que pasó en pandemia. Aquí fue el Sí, momento sí, decisivo en que todos nos tuvimos que adaptar tal cual. y surgieron los eventos online como respuesta a esta adaptación que hicimos de la performance en este otro universo que se nos abrió. Y creo que Exacto. es un aspecto importante ese que tienen los artistas de performance, esta capacidad de adaptar e incorporar lo que está Sí, pasando a nuestro alrededor. Y la tecnología ha sido eso. Si bien partió, como tú bien lo dices, partió de tecnología desarrollada para la guerra, para desconfiar del otro, nosotros la terminamos por apropiar la terminamos por transformar en una especie de valoración positiva del otro. Entonces, hay un juego muy interesante que se da en ese aspecto, de orden filosófico, si uno quiere. totalmente, totalmente. Está está muy en los valores ya en la gestación de la práctica, que son Ujú. valores de de crítica social y de Sí, construcción de comunidades en semejanzas y diversidad, digamos, ¿no? En solidaridad. realmente. Diversidad, por eso es que, digamos, la cuestión de la gestión independiente y la gestión autónoma Ujú. también natural. No todos los artistas se lo tiran en los hombros o lo Ujú. adoptan, pero Claro. todos o casi todos están relacionados con Ujú. organizaciones de este tipo, que son organizaciones que hemos generado, digamos, porque entre esos valores importantes a la práctica está como preservar espacios de libertad, respeto, Totalmente. diversidad y digamos que en relación a las instituciones oficializadas y relacionadas con gobiernos y demás, eso no siempre es admisible, no se admite mucho. Entonces, Exactamente. eh, Exactamente. nosotros defendemos esa posibilidad de disentir, de tener diversidad de pensamientos y un poco está en eso como de preservar esa esencia de la práctica, ¿no? Que Exactamente. no siempre no va a firmar un contrato, o sea, previo. Entonces, Ujú. y en general, si bien asumimos roles diferentes, hay un relacionamiento de pares, cosa que las instituciones Exactamente. siempre tratan de establecer. eh, Establecer estas jerarquías en el fondo nunca son como nosotros las vemos, porque las organizaciones creadas por los artistas en general nacen de la necesidad de conectarse con otros en un nivel de pares. Nunca buscamos esas jerarquías y los que las buscan fracasan porque obviamente no es un camino que vaya a tener algún sentido en este tipo de organizaciones, ¿no? Simplemente no funciona. Y es interesante lo que tú dices porque desde ese punto de vista uno puede entender de que el artista de performance tiene implícitos estos roles. Muchas veces no los desarrollan, pero en cierto grado todos los tenemos. Todos tenemos la necesidad de organizar, que de alguna manera surge por el hecho de organizar nuestra propia performance, nuestra propia obra. Y también de relacionarnos con un otro que ha estado desde el inicio de la performance, desde la era postmoderna que lo estamos haciendo. Entonces, es parte de la naturaleza, es una extensión natural, digo yo, Ya, de nuestra actividad. No la veo como una actividad extra, más bien es natural que nos movamos en esa dirección. No todo el mundo quiere, porque obviamente implica un trabajo que es, tú bien lo sabes, muy intenso y muchas veces tampoco es un trabajo que se agradece que otro sí, haga. Es muy raro que ocurra eso. Se asume, pero no se agradece. sí, Entonces también tiene un lado de dificultad que desde fuera no se nota muy claramente. claro. Hasta que tú lo haces. Ahí lo Hasta que lo entiendes. tienes que hacer. Hasta que lo tienes que hacer, exactamente. Sí, 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 sí.
Sí, Y por eso sí que hay. creo que respetamos las organizaciones de los demás, porque sabemos lo difícil que es y sabemos lo que implica a nivel de energía, de dinero, de tiempo, de toda clase de recursos y sabemos lo complicado que es. Entonces, para mí es muy respetable relacionarme con nuestra organización siempre, porque Siempre. conocemos lo que hay detrás y nos imaginamos lo difícil que es. Entonces, ya eso implica una cuota importante de respeto. Yo creo que es algo que siempre tenemos a nivel de las organizaciones independientes de performance, que siempre tenemos esos respetos que son implícitos, ni siquiera hay que decirlo. Tal cual, tal cual es así. Y bueno, o sea, en la experiencia y la verdad, y hay que decirlo para que quienes todavía no han podido viajar sepan que sucede en todos lados. O sea, Entonces, hay países más ricos, ¿verdad? Pero igual la performance sigue sosteniéndose, sobre todo y fundamentalmente manejadas por artistas. Creo que un caso bastante excepcional es Canadá, que tiene un sistema exacto. sí, con fondos gubernamentales, un sistema de centros culturales manejados Ujú, por artistas que es como esta forma, hay un sentido social, desde luego, en la ujú, historia de esa exacto. gobernabilidad, de proporcionar trabajo Exacto, pago a los exacto, artistas. un Y la artista. verdad es lo mejor, porque de verdad que tienen, o sea, tienen un paisaje creativo impresionante. Ujú, absolutamente, Años, porque en el fondo es quizás la figura ideal que uno esperaría de apoyo de una sociedad hacia lo que los exacto, artistas hacen. Y los canadienses empezaron eso también como nosotros, empezaron solos, sí, solo que la sociedad reaccionó como debería ser. claro, Que es, como tú lo dices, es un caso muy raro sí, del mundo. En real, general, nos encontramos son artistas trabajando duramente por mantener el espacio y generar esta posibilidad de darle una cabida a la libre expresión del otro, con el respeto que se implica. Y aceptando las diferencias también. Nosotros creo que en el mundo de la sí, performance es uno de los pocos lugares del arte donde se respetan las diferencias y se aprecian las se diferencias. aprecia. Exacto. A diferencia Sí, de otras áreas de la humanidad en que la diferencia es rechazada y repudiada, en fin. sí, Acá creo que es al revés. Nosotros no, cuando encontramos esas diferencias, son bienvenidas en el fondo. sí. Es lo que más nos gusta encontrar. Exacto, claro. Es uno de los incentivos, de verdad, la motivación de conocer al otro Claro. en su singularidad, ¿no? En sus propias Ujú. búsquedas, porque Exactamente, es exactamente. como una expansión ahí muy grande de conocimiento y de Sí, empatía, que sí, totalmente. se vive de manera muy directa, muy Sí. directa. Y bueno, yo siempre le digo a mis alumnos, a los que tienen un poco el interés de o quieren saber qué significa organizar, yo siempre les digo, en el fondo, cuando ustedes están haciendo performance, ustedes esperan que el otro aprecie lo que ustedes están haciendo. Entonces, imagínense que ustedes le den la oportunidad a un otro de hacer eso mismo. Es algo que no te lo puedes imaginar, no te puedes imaginar la, lo interesante que es y también el nivel de amplitud de pensamiento que eso te provoca, porque es empatizar con una mirada completamente distinta a la tuya, que puede venir desde cualquier lugar del mundo y eso es abrir nuestra mente y creo que Absolutamente. nunca terminamos de beneficiarnos de eso. Por lo menos Tal cual. yo y todos los que seguimos organizando creo que lo seguimos haciendo por eso, porque Sí, siempre sabemos que va a llegar alguien que pensó distinto y eso nos abre distinto. un camino nuevo y es Absolutamente. muy, muy interesante cuando eso ocurre. Sí. Claro, es como también la relación y la insistencia constante entre el saber y el no saber, ¿no? La insistencia en el no Sí, saber, en el trasvasar ese borde exactamente. que ilumina, activa el ser en su integridad, ¿verdad? Ujú. Este, y,
sorprende, ilumina, te da Sí, vida, te absolutamente. da vida, sí. Exacto. Bueno, Yo sí, solamente comparo esta área de lo que estamos hablando con el aprender otro idioma. tal cual, Es qué lo único que para mí es interesante. comparable, que es cuando tú aprendes otro idioma, aprendes a pensar de otra manera también. Y aprendes cómo los demás piensan. Entonces, eso también es impagable. Es Sí, algo que siempre va a estar contigo además. Y ese conocimiento es algo que te expande en la mente simplemente. Y no, es algo muy similar en ese sentido, que nosotros aprendemos en la medida que conocemos al otro que es distinto. No, sí, no al otro que es igual. tal Creo que cual, conocemos menos cuando nos mantenemos entre nuestras cuatro tal, paredes. sí, sí, completamente. Bueno, eh, te invito a que veamos como tu historia, ¿no? O sea, Ujú. como empezar a ver, a recordar tus inicios, tu encuentro con el arte de la performance, porque tú, digamos, tienes un desarrollo académico en otra área, y de Ujú. repente yo recuerdo la conversación sobre ese encuentro increíble que tuviste Sí, con la performance, exacto. creo que en Nueva York. Sí, Nueva York. Ya, y luego de ahí ya, digamos, como tú, nada, o sea, eso te atravesó y entonces como te hiciste cargo de tu propia formación ya como Ujú. investigador, Sí, exactamente. como de en esos comienzos, ¿verdad? Y esa formación así como independiente, ligada a ese rol investigativo y en la Ujú. decisión personal de un rumbo de vida, un rumbo Sí, nuevo de vida. exacto, totalmente. Bueno, cuéntanos. Y absolutamente raro para la mayoría de la gente que me rodeaba en los inicios, obviamente. Claro. Bueno, yo tuve la suerte o el destino, no sé cómo le podríamos llamar, al hecho de haber estado cuando era niño en un viaje de familia, amigos en Nueva York. Yo simplemente estábamos recorriendo Soho, Soho de hace muchos años atrás, no voy a decir la fecha, pero para que se vea la cantidad de tiempo, en 1975. Wow. Y en un momento yo, no sé por qué, algo me dijo que entrara a una galería y me separé del grupo con el que andaba. El grupo después me contaba que se desesperaron buscándome porque no sabían dónde estaba. Entonces yo estaba perdido, entre comillas, perdido para ellos. Y yo entré a una galería que era una pequeña galería que había en Soho que se llamaba, esto lo supe con él muchos años después, no lo supe en ese momento, se llamaba René Bloch, que era una galería de un alemán que había fundado una extensión de su galería que estaba en Düsseldorf, en Nueva York. Y en esa galería se presentaba Chris Burden con una obra histórica que se llamaba, esto lo supe muchos años después obviamente, White Light, White Heat. Y él estaba suspendido en esta galería durante 22 días, en una especie de techo falso que estaba, y yo entré y quedé absolutamente inmovilizado con la obra. Sentí que algo me traspasaba de una manera que nunca he podido sentir de nuevo, de hecho. Además era un niño, entonces obviamente la sensación fue mucho más fuerte de lo que me puede pasar hoy día cuando veo una performance así, que tenga en cierta forma un nivel energético como tenía esa performance. Entonces me topé con una obra histórica de un artista histórico en un periodo histórico, en una galería histórica, sin saberlo. Yo Claro. simplemente entré porque entré. No tengo idea qué es lo que me hizo entrar. Y estuve mucho tiempo. Pasó mucho tiempo hasta que me encontraron el grupo con el que andaba y quedé absolutamente anonadado con esta obra. Quedé además con la sensación de no poder comunicarle a los otros la sensación que yo tenía. Tenía la sensación de que no podían entender los demás, lo que yo había vivido, porque en el fondo era una sensación tan fuerte que no conocía palabras para decirlo. No, primero que nada no sabía qué era lo que había visto. Ni siquiera la podía catalogar como arte, no tenía los conocimientos ni los parámetros para decirlo. Pero esta imagen fue tan fuerte que después del tiempo me puse a estudiar más bien una carrera ligada a las ciencias, en el fondo no en el arte, pero en un punto empecé a leer cosas de arte que siempre me interesó, pero no necesariamente me interesaba profesionalmente para dedicarme a eso.
hasta que me topé con la obra de nuevo en un libro. Mm, Y ahí entendí, oh, esto es lo que vi. Y ah, bueno, en adelante todo cambió, obviamente. Empecé a hacer investigación independiente, porque además hay que decir que eh, contextualmente Chile en ese momento estaba viviendo una dictadura brutal de, de un personaje nefasto de la historia de nuestro país, uno de los nefastos de Sudamérica, uno de los sí, tantos que hubo, ¿no es cierto?, que nos tocó vivirlo. sí. Y era muy difícil además conseguir información, los libros eran escasos los libros de arte contemporáneo, por supuesto, porque para la mente de un dictador eso es lo primero que tratan de cortar, el conocimiento. Los artistas estaban bloqueados, todo era muy difícil. Entonces yo empecé a indagar entre los pocos libros que conseguía en esa época, hasta que en algún momento tuve la posibilidad de volver a viajar y empecé a hacer investigación independiente eh, a través de ciertos contactos que hice con gente del mundo que había conocido y a través de ellos llegué a entrevistar a muchos de los artistas de la historia de la performance que aún estaban vivos en ese momento. Tuve la gran suerte de poder hablar directamente con estas personas, como Nam June Paik de Fluxus, por ejemplo. Tuve un maestro que era un amigo muy cercano de Joseph Beuys. En fin, una serie de relaciones. Martha Wilson de Franklin Furnace en Nueva York también. Entonces, me pude nutrir de este conocimiento, pero que en el fondo fue como es la historia de la performance, fue fragmentario y en múltiples lugares, en múltiples capas, no fue lineal. Y eso lo Sí, agradezco claro. porque creo que la performance tiene esa capacidad. Se creó eh, de manera eh, simultánea en múltiples lugares, tanto en Japón, Estados Unidos, Europa, en fin, al mismo tiempo, con artistas muy disímiles entre sí. Entonces, creo que de alguna manera yo capté esa dinámica con mi método de investigación, que fue básicamente eso, fue una especie de recopilación de hormiga que hice, fragmento a fragmento. Y a partir de ahí, bueno, después me empecé a relacionar con gente más teórica y empecé a tener un poco más de conocimiento que yo adquirí de esta manera no institucional, no académica. Bueno, Eh, y cuando he leído muchos libros después, porque obviamente soy fanático de la historia de la performance, me he encontrado con muchos errores también, en libros que están muy publicados y que toda la gente los consulta. Y yo hablando con los propios artistas reales, supe que las historias eran distintas. Entonces, tengo esa información como de primera fuente que fue muy accidental, si uno quiere. Yo no planeé hacerlo de esa manera, ¿sí? Fue el camino que tuve simplemente. Entonces también eso un poco se parece a la historia de la performance, que es muy fragmentaria, es no lineal, los hombres son tan importantes como las mujeres, a diferencia de otros libros de la historia del arte, que siempre hay una mirada primero masculina y las mujeres siempre están en un segundo plano. En este caso yo encontré con todo lo contrario. En el fondo, tantas mujeres aportaron a mi conocimiento como hombres. Entonces, para mí, mi conocimiento viene con esta concepción de la paridad en la performance. Y siempre la he tratado de mantener por una cosa natural, en el fondo. Con Martha Wilson, por ejemplo, aprendí todo lo que fue la corriente feminista cuando empezó en performance y lo importante que fue en paralelo con todo lo demás que estaba pasando. Entonces claro. hay una serie de elementos con los que yo tuve la suerte de cruzarme. Desde el inicio yo también supe de que este conocimiento que era tan complejo de conseguir, yo tenía que dárselo a los demás también. Entonces, para mí la vocación de hacer talleres es algo que está implícito con mi propia práctica, no lo separo. En el fondo, hacer un taller para mí es comparable a hacer una performance, en muchos casos. La actividad que se da en un taller tiene muchos paralelos con una obra, entonces yo no la separo de alguna forma. Para mí la concepción de hacer un taller es tan similar como hacer una obra. Claro, claro, totalmente, totalmente. Ahí, pensando en esto, en ese surgimiento, ¿no? Ese encuentro con la performance y luego
esta cuestión investigativa por el impacto vital, ¿no? Ujú, claro, Cognitivo y la acción, o sea, realmente impacto en el cuerpo, como yo siempre digo, la performance exacto. entra por la piel, Sí, que totalmente. tuviste como de niño, que es increíble esa historia, me encanta, es Sí, una mi cosa historia. increíble realmente. Y el asumir una construcción personal en Ujú, el vacío y en un contexto de negación, como tú mencionas y comentas claro. en un par de tus textos del 2004 y 2005, cuando reflexionas sobre la situación de la performance en Chile Ujú, históricamente, ¿no? exacto. Ese contexto de negación al cual tú te refieres como quiebre generacional y Ujú, orfandad exacto. entre los 80 y los 90. Como Sí, que, sí, exacto. cuenta, ya, adelante. Exacto, lo que ocurrió es que el fenómeno de la dictadura también produjo un cierto enfoque, digámoslo así, de los Mm, artistas que estaban presentes, eh, que tenían ciertas herramientas que eran las que podían usar en ese momento, básicamente. Eh, pero cuando la dictadura termina en Chile en 1989, se produce un quiebre con esa generación que produjo obras performativas o de performance derechamente en esa época, y quedaron en un cierto vacío, un mm, vacío de creación, que es natural porque hubo un quiebre histórico importante que sucedió ahí. Cambió el contexto y estos artistas pasaron a transformarse en el arte oficial, en cierta forma, cuando comienza la llegada de la democracia en Chile, sí, porque las instituciones, en particular académicas, empezaron a adoptar la obra de estos artistas como una cierta obra canónica. Entonces los artistas que estábamos posteriormente, que empezamos a producir en los 90, nos encontramos con este vacío de conocimiento, porque primero que nada ninguno de esos artistas tuvo una continuidad histórica en el sentido de enseñar a las siguientes generaciones, más bien se separaron del resto, porque además tuvieron un estatus de un cierto privilegio en la naciente democracia que surgió. Entonces, eh, todos esos factores en cierta forma influyeron en los artistas que nos formamos durante la década del 90 en Chile. Nos formamos en una cierta orfandad, pero también se dio el fenómeno de crear una cierta hermandad entre estos huérfanos. Entonces, de esa forma, por ejemplo, yo conocí a Alejandra Herrera antes de que fundáramos Perfopuerto, porque ella también experimentó algo muy parecido. Ella estudió en la Universidad de Chile y también se encontró con el mismo fenómeno, como de este vacío que había entre estos artistas que funcionaron creando alguna performance en los 80 y que después ya no existían, no eran parámetros que uno pudiese encontrar, no eran artistas que estaban haciendo obra durante los 90, por ejemplo. Entonces, nos encontramos con esta necesidad de refundarnos. Y de ahí también surgió inmediatamente para mí surgió primero la necesidad de enseñar en talleres, porque yo entendí, este conocimiento es demasiado importante como para que no se lo quiera compartir a los demás. Porque las universidades, en cierta forma, en Chile estaban haciendo un poco eso, quedándose encerrados como en estas especies de burbujas sin compartir más allá el conocimiento que había. Y diciendo, yo lo escuché muchas veces a comienzos de los 90, no, la performance se acabó, ya la hicieron estos artistas, ya no hay performance. Entonces yo decía, es absurdo, en el mundo existe la performance, sigue existiendo. Eh, Porque yo después me mantuve en contacto con mucha gente del mundo, entonces yo sabía que seguía existiendo y seguía existiendo en Chile también. Solo que era mejor desde el punto de vista institucional decir, no, esto ya se acabó, lo dejamos empaquetado, guardado, archivado y ya no nos crea problemas. Entonces, nosotros, la generación siguiente, sí nos creamos el problema porque teníamos que hacernos cargo de esto. Y de ahí surgió la necesidad automática de organizar. Para mí, mi primer festival fue un festival que produje, muy poca gente lo sabe, pero lo produje con mis ahorros. Estuve trabajando muy duramente, juntando dinero, primero,
y decidí invitar a algunos artistas que me parecían interesantes de la época, entre ellas Martha Wilson, que la había conocido en Nueva York, que era un personaje muy importante en la época. Cuando vino, ella estaba dando los primeros pasos de Franklin Furnace para transformarlo en una institución virtual, muy adelantada a la época, porque obviamente esto es a mediados de los 90, mucho antes de que todos habláramos de las tecnologías online y la transmisión. Ella ya lo estaba pensando, entonces era muy relevante para la época. Y en ese primer evento que yo organicé con mis propios recursos, con mucho esfuerzo, me encontré con una primera protesta de artistas chilenos de los 80 que fueron al festival a decir, básicamente a decir cómo están haciendo algo en performance cuando yo no fui invitado. Eso fue como, eso era lo que se leía finalmente. Y es algo muy extraño, en el fondo, ir a protestar porque otro hace algo. A mí Claro, me parece muy absurdo, pero claro, realmente ha ocurrido en la historia. sí, sí, Y eso me dio la sensación de que voy por el camino correcto. claro. Porque esta gente que hasta ese momento nos había negado, había dicho, no, ustedes no existen, simplemente se dieron cuenta que sí existíamos y sí la performance seguía, no se había acabado con ellos. Entonces, creo que esa fue una lección de historia bien interesante que tuve eh, con ese mal momento, que en su Ok, momento fue malo, pero después reconocí como esto es una lección bien interesante porque significa que hay que seguir por aquí, hay que hacer más. Entonces, ese primer festival que organicé, que fue un festival pequeño, pero con invitados internacionales, con trabajos que tal como se estaban haciendo en todo el mundo, yo ya había viajado a otros lados, entonces ya tenía una cierta noción de lo que estaba ocurriendo y fue la primera vez que los chilenos se toparon con eso. También fue muy extraño para la gente, como claro. ver, hay otras cosas más, se están haciendo otras cosas, ya no es esto que decían que se había acabado, sigue. Entonces, creo que esa fue la primera sensación que pude transmitirle a otros también. Claro. Sí, qué Y, importante, sí, increíble. y bueno, posterior a eso, junto a Alejandro Herrera decidimos fundar esta organización Perfopuerto, que fue una organización que nació de la necesidad nuestra, porque tanto ella como yo habíamos mostrado cosas internacionalmente, sabíamos que existía la performance en otros lugares del mundo, sabíamos que habían artistas muy importantes y en Chile nadie los conocía. Entonces pensamos, tenemos que hacer algo para que la gente los vea, no solamente para que sepa que existen, sino que los tienen que conocer, tienen que ver sus obras, porque es la única manera. La performance se desarrolla en vivo, con los artistas presentes. Entonces, la organización buscó eso desde el inicio. También con muchas dificultades, porque trabajamos con básicamente nuestros propios recursos casi todo el tiempo. Eh, pero creo que tuvimos la oportunidad de mostrar a grandes artistas de la época, como, no sé, Alastair McLennan, Boris Misloni, Marilyn Arsen, gente que se estaba mostrando por todo el mundo y que en Chile la gente ni siquiera sabía que existían. Entonces, tuvieron la oportunidad de ver las obras y en muchos artistas posteriores, digamos, yo escuché de algunos artistas que fueron a esos eventos que en ese momento yo no los conocía y me dijeron que les había cambiado la vida porque vieron, un poco se dio la experiencia que yo había tenido cuando niño, con ellos siendo artistas ya, y se dieron cuenta que lo que estaban haciendo no era lo que querían hacer. Eh, por ejemplo, el caso de una artista que se llama Verónica Cruz, que era bailarina, era coreógrafa, y se topó un día en una de estas muestras con Seiji Shimoda, Lacer McLennan, mucha gente importante en un solo lugar al mismo tiempo. Entonces, ella quedó tan en shock que dijo, no puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo. Entonces, desde ahí que ella se dedicó a la performance, pero así pasó con muchos artistas, como que se toparon con obras que logramos montar con Alejandra en Perfopuerto y que fueron cruciales para cambiarle el curso a mucha gente también. Y en eso nos sentimos, tanto yo como ella, siempre nos sentimos orgullosos de haberlo hecho, con todo el esfuerzo, con toda la dificultad que tuvo, pero logramos ese objetivo, que era primero poner en contacto a la gente de Chile con esto que estaba pasando en el mundo y que nadie sabía que existía. Porque no mucha gente viajaba en esa época, entonces era la oportunidad de verlo y de verlo. Y además nosotros adoptamos el principio
bueno, yo con el primer festival también lo hice, tiene que ser gratis, siempre. Y hasta el momento todos los eventos que hemos hecho y que por lo menos yo voy a seguir haciendo, siempre son gratis, porque creo que es una actitud anticapitalista también, que creo que tiene mucha relación con cómo surgió la performance, con esta necesidad de no ser vendida como objeto, y creo que es algo, por lo menos para mí, es muy relevante, como mantener esa estructura de accesible para todos. Sí, totalmente. Es así, es un aporte importante de estos valores que están como en la esencia de la práctica y de esta cultura que yo siempre digo que la performance es una disciplina que tiene una cultura, no hay otra que la tenga. Exacto, Así, no hay otra que la tenga, no exactamente. hay, no hay, No es una exactamente, cultura. Tiene sí, una sociabilidad, tiene una cantidad de principios y formas, exacto, y es local e internacional a la vez. a la vez, Exacto. personal y así como tú dijiste, ¿no? Como en esta historia de lo fragmentario de las situaciones y la necesidad de convertirte en una persona que investiga todo el tiempo a sí mismo y a todo esto de lo cual empieza a ser parte, a formar parte y a Ujú, construir, ¿no? En esa intercausalidad, digamos, entre creación de obras y creación de organizaciones independientes, claro. y talleres, ¿no? Para sustentar y promover la práctica misma, que va construyendo redes y comunidad. Y sí, como dijimos al principio, ha entendido de qué manera usar la tecnología Sí, inmediatamente, eh, ha venido perfectamente como anillo al dedo, digamos, entender esa importancia, así como también, digamos, el mail art se lanzó a totalmente. eso, ¿no? Exacto, que tenemos que pensar que antiguamente, muy antiguamente, antes de mi época y la tuya probablemente, Sí, eh, los artistas se comunicaban por carta. ujú, Entonces, por ejemplo, hay muchas historias que yo supe de Fluxus de cómo organizaron los primeros encuentros y eran cartas, se enviaban cartas que se demoraban tiempo en llegar y entonces nosotros adoptamos la tecnología en la medida que nos sirvió y todo comenzó con el email. Yo recuerdo que tal cual. los primeros contactos que yo tuve en el mundo fueron a través de email con mucha gente, en lugares a los que jamás había ido. Entonces, empezamos desde ahí y desde ahí la tecnología siempre nos ha servido en ese sentido. Creo que nunca ha sido un obstáculo, al revés, creo que la hemos ido adaptando en la medida que va ocurriendo y ha sido muy satisfactorio, siento yo, Sí. la presencia de la tecnología en la performance, porque ha sido el soporte, en cierta forma. Sí, totalmente, totalmente. Y en cuanto a, digamos, construcción local, en el caso de ustedes, Ujú, con Alejandra, el adoptar y adoptarse con ujú. Valparaíso. Sí, No eso, Santiago, sino no Santiago, Valparaíso. exacto. Eso es bien Eso es, interesante. Cuéntalo. sí, eso también fue una decisión que tuvo que ver con la experiencia que habíamos tenido ambos también en el mundo, porque en un momento yo me di cuenta que no necesariamente la mejor performance está pasando en las grandes capitales del mundo, estaba pasando en lugares más bien en los márgenes de algunos países, en ciudades que eran más pequeñas, donde sí había mucha actividad, y no tanto como en la ciudad capital. Entonces nosotros dijimos, en realidad, porque también nos pasaba a mí y a Alejandra que lo que estaba pasando en Santiago era una cierta continuidad mal venida con los 80 en su momento. Como que la gente quería continuar con el mismo paradigma, no querían cuestionarse nada, no querían ver nada nuevo, no querían ver. Eso para mí era muy grave en performance, como me interesa la performance, pero no quiero ver nada de lo que se hace. Entonces, eso pasaba en Santiago. Entonces nosotros dijimos con Alejandra, eh, hagámoslo fuera de aquí y veamos qué pasa. Y nos encontramos con que la gente, por ejemplo en Valparaíso, que es un puerto importante de Chile,
tiene una apertura completamente distinta con la cultura. No tenía la misma estratificación que había en Santiago. En Santiago, por ejemplo, la gente iba a ciertas galerías, ciertos lugares, pero no iba a otras. Entonces, si tú hacías un evento en un lugar, no iba gente que iba a ver eventos en otro lugar. Entonces, era bien absurdo en el fondo finalmente. En cambio, en Valparaíso llegaba cualquiera. Y llegaba Exacto. literalmente cualquiera. Eso para mí me pareció muy fantástico como en algunos eventos. Por ejemplo, tuvimos un evento bien importante en 2005 que era un Congreso Internacional de Performance que tenía dos festivales. Uno que lo hicimos en Santiago, que era pequeño, y un festival muy grande que hicimos en Valparaíso. Y era abierto a todo el público, por supuesto, y llevó gente muy diversa, muy, muy diversa. Gente que jamás en la vida había ido a ver arte. Así de diverso. Claro, Entonces, bellísimo. por ejemplo, me tocó una anécdota muy bonita con una familia que era gente bastante humilde en general que llegaron. Una familia entera, padre, madre, hijos pequeños, y estuvieron, yo los veía circular porque era un día que eran solamente personas duracionales. Los vi Mm, circular todo el día, estuvieron desde la mañana hasta la noche. Y en la noche se trataban de acercar, en varios momentos se trataban de acercar a hablar con alguien, pero como que le tenían un poco de miedo a hablar con los demás. Y en un momento yo me acerqué a ellos, les dije, hola, los he visto todo el día, y me dijeron, nosotros no sabemos qué es esto, pero nos encantó. Y yo lo encontré pero increíble, así como sí. me dijeron, y no entendimos nada. Yo le dije, yo estoy seguro que entendieron más de lo que creen. Y empezamos a hablar de algunas de las obras y obviamente habían entendido mucho. Tenían totalmente claras las cosas que habían visto. Entonces, ese tipo de fenómenos empezaron a ocurrir. Y era un poco el objetivo que teníamos con Alejandra, que era abrir las puertas de la performance a la gente y Tal cual. que llegara a todo el mundo, en el fondo. Sí, sí, bellísimo. Mira, esto justamente, ¿no? Lo de las comunidades más pequeñas, pero además, sobre todo, digamos, fuera de la construcción de la capital como ese sitio por encima de los demás, ¿no? Claro. Con sus circuitos y sus rituales de prestigio, ¿no? Ujú. Bueno, eso, digamos, por ejemplo, en la Argentina sigue sucediendo absolutamente. Yo tengo un espacio que lo he instalado en Buenos Aires, digamos, en mi vuelta, la curva de la vida, regresando al país. Lo he instalado en Buenos Aires por la conveniencia de ir del aeropuerto a la casa, porque de verdad sí consideré Tucumán, que es el lugar donde yo nací y crecí, Ujú. digamos, está en el noroeste, consideré Rosario, consideré Claro. Córdoba, pero finalmente era esto, ¿no? Como hacer más corta la llegada, más directa Sí, y la verdad claro. que me muevo como una aldeana. En Buenos Aires yo me muevo igual como una Sí, aldeana, claro. pero Exacto. apenas llegan sobre todo artistas migrantes, o Claro, sea, los exactamente. artistas que Eso han también. y gente que, digamos, y sus relaciones que han latinoamericanizado Buenos Aires, Ujú. Exacto. ¿no? Y otra Y, cosa más, digamos, como en paralelo, más o menos como en relación a Valparaíso, Córdoba. Córdoba es, la performance en Córdoba es, pero súper vibrante, siempre ha sí, sido más vibrante que siempre ha en Buenos sido, Aires, exactamente. y tú has tenido relación Sí, con Córdoba, exacto. justamente por la misma razón, son más libres, Exacto, es el son, mismo son más fenómeno. radicales, ¿no? Sí, Mucho más interesante todo lo que ha estado sucediendo en Córdoba igual en los 90 tiene un momento mucho más rico que de lo que sí. estaba sucediendo en Buenos Aires. Y bueno, lo único que se va indexando por el momento, también aún, digamos, marginalmente, son algunas de las experiencias en los 90 por el acercamiento de Rodrigo Alonso, que es un curador Ujú. que en los Claro. 90 era joven y él estaba también venía como de otro campo, trabajaba en química, no sé qué, Sí, claro. y Exacto. se empezó a investigar la video y Ujú. la performance, que
Sí, en los 90 como empezaba a surgir, ¿no? a surgir, exacto. Mis primeros contactos con Buenos Aires a través de esa escena, en particular el grupo Fosa, Rodrigo Alonso, en fin. Claro, Y las primeras relaciones eran más o menos similares en ese sentido. También nos estábamos como reformulando. sí, Y pasó sí, mucho en los 90 en Argentina, que se reformuló mucho, mucho lo que había, de lo que estaba ocurriendo con la performance. claro, sí, sí, tal cual, tal cual. Es muy interesante eso, ¿no? Observar estos procesos por las disrupciones que hemos tenido, políticas y económicas, ¿verdad? Exacto. Y ahora, mírate, cómo están las cosas. O sea, Sí, antes de la pandemia, bueno, todo este levantamiento popular en Chile, ¿no? sí, Con exacto. el tema pendiente de cambiar la constitución, de sacar la constitución Sí, pinochetista. Y mira ahora en la Argentina lo que y- salió del tapete. exacto, exacto. Y son procesos similares. Fachos totales. Exacto, son procesos muy, muy parecidos finalmente. Porque en Chile tuvimos este retroceso y el país terminó por decir, sí, nos quedamos con la mejor constitución que tenemos por el momento, que es la pinochetista. Entonces, eso fue el producto de todo el proceso de estallido social que tuvimos, terminar en nada. En Llegamos al nada. punto de partida. Y eso es increíble. Bueno, y para que Increíble. el cambio de gobierno que tuvieron ustedes en Argentina, que también es una vuelta atrás, como volver al punto de Total. partida, de cierta forma. Sí, sí, una destrucción impresionante. Es impresionante eso que está ahí, digamos, como fuerza destructiva, fuerza completamente enajenada, de verdad. De verdad, es increíble. Que también sabemos que en lo que es la crisis del capitalismo y la crisis ambiental que el capitalismo Ujú, ha, digamos, como generado, es también exacto. parte de esa crisis social y ética y de las subjetividades como una época de zombies, Ujú, ¿no? exacto. Que digamos, eso, está destruyendo los tejidos comunales y destruyendo la posibilidad de las democracias que nunca llegaron a ser completamente justas. Claro, totalmente. Es que ese fue el pecado original que tenemos en Sudamérica. Eh, obviamente teníamos la necesidad de volver a tener democracia porque lo anterior es simplemente insostenible, es vivir en una dictadura para la gente que no lo ha experimentado es algo que no se puede contar, no se puede leer en un libro, es una experiencia demasiado profunda afecta a toda la sociedad, las relaciones que se establecen, en fin, absolutamente todo. Entonces, teníamos esa necesidad de volver a una democracia, la que fuera, La que solo fuera. que no sabíamos que tenía que ser un poco más de lo que fue, yo creo. Nos quedamos con esa cosa incompleta que hasta el momento sigue incompleta. Es la sensación que yo tengo, al menos. Sí, 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 completamente, es así. Oye, Ale, veamos obra tuya. A ver, Ok. hagamos un poco foco en obra tuya y ahí, por ejemplo, una pregunta para que la consideres, digamos, una, ¿recuerdas tu primer performance? O sea, ¿qué nos puedes contar de tu primer performance? La dejemos ahí. Ujú. Y luego de ahí, digamos, como entrar en lo que podría ser describir proceso de concepción, ¿no? De una Ujú. pieza de performance hoy Ok. y esa relación entre aquellas primeras experiencias, digamos, el desarrollo de tus formas de abordaje. Ujú. Ok. Que yo lo que observo, y me interesa mucho, yo las tres performances tuyas que vi, una que hiciste en Peras, la primera la vi en Curitiba, cuando nosotros nos En Curitiba. conocimos, Sí, exactamente. Junto con después Boris. sí, sí, que fuimos con Boris ahí en 2017, diciembre, y nuestro amigo Fernando Rivero. Ujú.
Después creo que en Peras y luego en Hungría y Eslovaquia. Sí, exacto. Esa serie de las fobias, ¿no? Bueno, existe Sí. otras, hubieron más cosas, pero la serie de las fobias me resulta súper fascinante, me parece que también como representativo de un abordaje tuyo que es bien intelectual, bien conceptual, intelectual. Entonces, Ujú. a ver, la Sí. primera, ¿qué es lo que te acuerdas? Ok. Y a ver. Bueno, yo creo que como mucha gente en performance, la primera performance tiene una concepción de cierta forma ritual que trata de apropiarse del cuerpo. Yo creo que lo primero que hice como performance fue entender dónde estaba mi cuerpo en relación a esta obra de arte. Y eso fue un proceso de aprendizaje que para mí fue intelectual primero, porque estuve investigando historia antes de hacer el primer trabajo. Estudié bastantes años historia antes de hacer la primera performance, a diferencia de mucha gente que simplemente se lanza y me parece bien que lo hagan también, no, no es una crítica. Lógico. Eh, entonces yo tuve muchas aprehensiones de hacer mi primera performance porque me tenía mucha autocrítica respecto de lo que conocía de la historia, entonces el permitirme experimentar mi cuerpo dentro de esta obra fue lo que yo más rescato de ese primer trabajo. Toda la primera parte de mi obra fue una parte explorativa, en cierta forma. En general yo no muestro mucho material de esa época porque creo que para mí tiene un carácter más personal que público, a pesar de que lo hice en eventos públicos, Sí, pero tenía mucho más de eso que un trabajo que yo quisiese enunciar, más bien. claro. Entonces, mi primera época fue eso, hasta que hice la primera performance en un festival internacional, y creo que desde ahí en adelante empiezo a tener la sensación de estoy ya enunciando alguna pregunta, estoy siendo declarativo. Entonces, desde ahí en adelante como que yo tengo un poco más claridad de lo que quiero hacer. Antes de eso, más bien tiene que ver con la exploración, con una faceta de mi investigación que había sido intelectual, pero transfería hacia el cuerpo. Esa es la primera parte. Sí. Eh, Durante la primera fase de trabajo que yo tuve, también me vinculé con un primer maestro que tuve, que fue algo muy extraño porque esto también fue en Nueva York en una época que fui muy seguido, eh, que tuve la oportunidad de formarme con un maestro, James Lee Byers, y yo lo perseguía a él básicamente. Lo perseguí durante bastante tiempo a través de su galería, en fin, distintos contactos que hice para hablar con él. Yo simplemente quería conocerlo, quería mostrarle lo que yo estaba haciendo, en fin, que me diera una opinión. Ese era mi objetivo. Entonces, cuando conseguí juntarme con él, yo llevé un libro de mis performances que estaban muy bien documentadas, en un libro muy bonito que había hecho. Lo llevé, se lo mostré y él me dijo, mira, ahí hay un basurero, lleva el libro para allá, por favor. Y así empezó mi primera fase, así terminó mi primera fase en performance, botando ese libro a la basura. Y fue muy bueno porque fue reinventarme y entender de que esa fase ya no era útil para mí. Yo ya no tenía nada que hacer con esa época. Entonces, a partir de él y con los ejercicios y las cosas que hicimos juntos, porque en realidad aprendí con él también que en un taller de performance o en una práctica docente, quien está enseñando está aprendiendo tanto como el que aprende. Entonces, eh, eso es algo que yo saqué derechamente de él y he tratado de mantener en mis talleres, como esta necesidad de nutrirse del alumno también, porque Total. los alumnos eh, entregan tanto como lo que uno puede entregar en un taller. Entonces, es muy interesante como leer eso también y incorporarlo. Los talleres tienen que ser dinámicos en ese sentido. No llegar con un conocimiento sagrado que uno piense que es intocable. Al revés, uno tiene que tener esta capacidad. A partir de ese momento, después yo me conocí a Martha Wilson y me cambió la visión de muchas cosas por todos los conceptos feministas Ujú. que empecé a leer mucho sobre feminismo, en fin. Y eso también fue mi segundo aporte importante
dentro de la formación. Creo que a partir de ahí yo empecé a trabajar, ¿cierto?, con algunos objetos que son como mis objetos sagrados. Yo siempre he utilizado la sal, por ejemplo. La sal tiene múltiples concepciones a lo largo de la historia de la humanidad y me gusta eso, me gusta mucho cómo la sal ha tenido estas distintas lecturas. Y es un objeto que es sagrado, es simple, pero es complejo al mismo tiempo y tiene múltiples lecturas a lo largo del mundo. Entonces, ese aspecto siempre me ha gustado de este material y siento que es un material que me permite como experimentar esta relación también con mi propio cuerpo. Y el tercer elemento que yo considero que siempre es importante y lo he utilizado hace muchísimo tiempo es la tecnología. Y esta tecnología como mediación, porque siento que la performance se construye a partir de una mediación que uno hace con un otro. Siempre la performance la estamos construyendo para un otro, con un otro, en muchos casos. Entonces, ese aspecto creo que yo siempre lo he intentado incorporar en el trabajo que hago y también la correlación que se establece con el espectador, que creo que es una relación dinámica, viva, que para mí es como en algunos trabajos pasa a ser tan significativo como mis propios planteamientos, en el fondo. Sí. Yo acepto muchas veces el desafío de que un espectador conduzca la performance y la lleve por otros caminos. Entonces, ese aspecto de indeterminación que tiene, no azar, sino que indeterminación, creo que aporta algo muy interesante a los planteamientos intelectuales que uno pueda tener. Yo normalmente parto de ciertas ideas intelectuales y muchas veces son muy intelectualizadas, pero las trato de aterrizar a través de acciones simples en primer lugar. Y en muchos casos con esta relación con el otro, que terminan por nutrirse de manera muy distinta y generar múltiples caminos, que es lo que a mí me interesa en lo particular. No me interesa, por ejemplo, presentar performances que expliquen nada. Yo más bien quiero presentar preguntas, quiero que los espectadores se pregunten cosas. Claro, No, yo no me siento con la autoridad de decir nada sobre ninguna verdad. En el fondo no voy a llegar a entregar una verdad, al revés. Más bien es escuchar lo que pueden ser las opiniones o los planteamientos que un otro puede hacer. Y en ese sentido yo planteo esta relación dual de mi yo con el otro, en el claro, sentido de que estamos en una igualdad sí, de posiciones. El espectador es un par de uno en una performance total. muchas veces. No es un ente pasivo, es un ente activo siempre. Algunos son más activos que otros, pero sin embargo siempre tenemos esta relación que se puede investigar. Lo que mencionabas tú de la serie de las fobias, yo comencé esta serie porque yo trabajo en general en series, no trabajo Sí, con una sola obra, sino que más bien una obra es parte de una serie. Yo le digo a mis alumnos, una serie es como trabajar una novela. Tú haces ujú, una performance que es un capítulo, puede tener algunos personajes y después en otro capítulo hay otros personajes y hay otras situaciones que no es lo mismo, pero el todo es lo que importa. El todo es la novela. Entonces, en este caso, la serie es la que me importa. Por ejemplo, en esta serie de fobias que se llama My 564 Phobias, que son las fobias que están documentadas médicamente. Eso es lo sí, interesante. Son tantas claro, que eh, eh, es un material ilimitado casi para el total. trabajo. Entonces yo empecé en 2015 la primera serie de fobias y sigo haciéndola porque tal vez voy a pasarme el resto de la vida con las fobias, no creo que las termine Claro. fácilmente. Son muchas y además, por ejemplo, cuando he hecho alguna fobia, han surgido experiencias, por ejemplo, con los espectadores o en la situación que me permiten volver a tomar esa misma fobia de nuevo. En algunos casos lo he hecho, porque Claro. siento que hay demasiado material que surge de la misma idea de la fobia. Lo Sí, único que tienen en común la serie de fobias es que utilizo estas remeras con el sí, nombre de la fobia, que también es interesante porque yo después en el tiempo la sigo utilizando como claro. vestimenta para mí. Entonces salgo a la calle y la gente me pregunta, ¿qué es vestifobia? ¿Qué es tropofobia? Entonces se crean estos fenómenos de conversación también Sí, que siguen siendo permanentes para la obra. No terminan cuando la hago. También total. genera este efecto como comunitario y a la gente le interesan las fobias. Creo que No, sí, sí, es súper fascinante, ¿no? A mí me encantó, me encantó eso.
Y eso no, tiene como, es como nada, o sea, agarrar un catálogo de los comportamientos humanos, justamente los comportamientos de rechazo, ¿no? De El rechazo. las Exacto. sintomatologías del rechazo. Ah, está buenísimo, genial. Y la cuestión de las t-shirts es como esa continuidad en el cotidiano En el cotidiano, exactamente. y ese gesto conceptual, ¿no? Que está divino del uso del lenguaje, ¿no? Exacto. Ya, me Porque encanta. las fobias se construyen a partir del lenguaje, del nombrarlas. Nada, y como seguir inventando fobias, no sé, es increíble, sí. Claro, también me queda esa duda en el fondo. ¿Qué pasa cuando de hecho hay fobias nuevas, por ejemplo? Sí, yo creo que sí, La fobia de perder tu teléfono celular, que no claro, existía hasta hace un poco de tiempo. Entonces, siempre es un proceso dinámico. Para mí las fobias tienen mucha relación con la performance, son dinámicas, van total, cambiando y la performance también. Entonces, creo que es como el comportamiento limítrofe que uno puede investigar en performance y que uno puede tener en performance, porque eso también es algo que ocurre. Yo siento que a veces en performance nosotros estamos en un área de nosotros mismos que no es el área habitual del comportamiento cotidiano, pero es un no, área que existe. Entonces, sí, áreas de investigación son muy interesantes y son inagotables, siento yo. totalmente. Totalmente inagotable, sí. Qué genial, me encanta, me encanta. Vi que tienes una serie nueva de algo de hibridez. ¿Cómo se llama? A ver, espérate, por ahí anoté. Algo último que sí, hybrid beings. Si Hyperbeast, eres, exacto. Sí, esta es una serie que surgió en pandemia, ah, derechamente. Aquí hay que hacer un paralelo también con lo que nos pasó como organizaciones en el mundo cuando sí, nos encontramos con la pandemia. Nosotros con Perfolink estábamos haciendo el Festival Cuerpas y íbamos a hacer una siguiente versión de Cuerpas, que es un festival de arte de performance de solo mujeres, que creo que no hemos terminado de hacerlo porque todavía nos queda mucha deuda pendiente con las mujeres del mundo, que hay sí, muchísimas muy buenas artistas y muy diversas también. Entonces nosotros nos topamos con la pandemia al hacer la segunda parte del Festival Cuerpas, porque tú estuviste en uno que hicimos en Valparaíso con el estallido social, además, en 2019, sí, que fue también una situación muy única de hacer un única. festival en medio de lo que estaba pasando en Chile. Y cuando vamos a intentar hacer la siguiente versión, que era en marzo del 2020, nos encontramos con que se cerraron todas las fronteras, eh, estábamos en pandemia y no podíamos hacer nada. Entonces empezamos a pensar en cómo nos reinventamos con esto. Entonces, bueno, todo el mundo empezó a utilizar Zoom inicialmente y nosotros dijimos, tenemos que hacer un festival, pero tenemos que aprender de esta tecnología antes de usarla. Tenemos que aprender las ventajas que tiene, las desventajas, qué es lo que cambia. Y yo siento que muchas cosas cambiaron. Entonces, como hablábamos antes, adoptamos la tecnología porque creo que fue para el beneficio de todos los artistas. Muchos artistas, por ejemplo, cuando hicimos el primer festival online, Cuerpas Internacional, en 2020, tú estuviste ahí en la sección de las charlas también, Sí, junto a Paola, tuvimos artistas de todo el mundo, creo que es uno de los festivales más diversos que hemos sí, organizado, hasta de todos los continentes, literalmente, y muchas artistas no aceptaron el desafío de hacerlo, pero sí quisieron estar de alguna otra manera. Por ejemplo, Adina Barón de Israel quiso estar, pero solamente en una charla. Dijo, no me siento capacitada de hacer una performance con este medio, no lo reconozco. No. Y era totalmente aceptable decir que no estaba de acuerdo también. En el fondo era parte de la naturaleza de hacerlo. Hubo varias artistas que enviaron un material para que otra persona lo hiciera, en fin, se dieron otras modalidades posibles. Y a mí me pareció muy interesante porque es como que volvimos a los inicios de la performance, volvimos a reinventarnos en cierta forma. sí. Y este reinvento fue muy exitoso. Yo siento que nosotros hicimos un festival de 3 días online, tuvimos entre otras a grandes artistas como Linda Montano, Sí. una artista histórica increíble. Genial. La obra de Linda.
qué genial. Ay, no, absolutamente genial. Con dos Sí, totalmente. gestos, ¿no? Ay, ay, Exacto, ay. muy, muy simple, pero Tremenda, muy tremenda. profunda la obra. No, tremenda, sí. Ella fue la primera vez que dijo, voy a hacer una performance duracional. Yo le dije, bueno, no hemos experimentado cómo se vive una performance duracional online, pero hagámoslo. Y fue increíble. De hecho, ese día en particular, cuando se presentó ella, su performance duró 3 horas. ¿Mm? Tuvimos muchísimo público que estuvo durante las 3 horas. Sí, yo estuve ahí las 3 horas y Exacto. me consta que estábamos todos ahí las 3 horas, Estábamos porque todos, exactamente, si no era raro el impresionante. fenómeno. Exacto. Cosa que no ocurre, por ejemplo, en una performance duracional que es presencial. La gente va No, un rato, después se va a otro lado, bueno, vuelve. Pero acá no, la gente estaba conectada y se mantuvo conectada. A mí me pareció pero fantástico como llegar a estos nuevos lugares de la construcción de la performance. A partir de eso, yo empecé a reflexionar un poco sobre lo que estábamos viviendo. Entonces me puse a escribir un poco sobre el fenómeno, leyendo un poco de filosofía contemporánea, en fin, como tratar de anclar esto a algo. Y encontré una teoría muy interesante sobre los hiperobjetos y cómo los hiperobjetos, un hiperobjeto es la Internet, por ejemplo. La Internet es un hiperobjeto, es un objeto masivo totalmente. que tiene múltiples representaciones en la realidad, pero no es sencillo, es complejo. Ujú, Entonces, siento que la performance online se transformó en eso, se transformó en operar en un espacio-tiempo distinto, y es un espacio que es un hiperobjeto. Entonces, entender total, eso hace de que tú veas el trabajo online de una manera completamente distinta. Ya no es solamente poner una cámara que grabe una performance que podría ser presencial, sino que es entrar por este nuevo canal, que es el canal online, y moverte dentro del hiperobjeto y es, ver las infinidades de posibilidades que tiene. Entonces, creo que a partir de ahí surgió una mirada completamente distinta sobre la performance, por lo menos en mi caso. Entonces, empecé a desarrollar esta serie que se llama Hybrid Links, a partir de hacer performances que fueran híbridas, que tuvieran este aspecto presencial, pero que también existieran online. Y que los espectadores que son híbridos, que están presenciales, por ejemplo, puedan ser parte de la performance online y viceversa. Que también pueden haber interacciones desde lo online hacia lo presencial. Entonces se crean unos lugares muy extraños de ocurrencia de la performance. Y las nociones que hay cambian completamente también. Entonces, en ese sentido creo que estamos todavía viviendo el fenómeno. Yo todavía lo estoy claro. reflexionando. Creo que estamos como en el inicio de una época siguiente, siento yo. Sí, Me totalmente. da esa sensación de, al menos con la performance híbrida. No es lo Claro. mismo que una performance online, no es lo mismo que hacer una performance presencial, es un camino distinto. Y en ese camino hay múltiples ramificaciones y esto es interesante también, lo que podemos aprender y las posibilidades que te da como creador de experimentar distintos caminos que se pueden abrir dentro de esto. Entonces, por ejemplo, en el año pasado, en 2023, hice una performance en Grace Exhibition Space que era un trabajo híbrido, concebido desde ese lugar. Entonces el trabajo tenía esta sensación eh, era presencial, pero también tenía una interacción online y los espectadores eran parte los espectadores aparecían también siendo online, entonces estaban en ambos lados me da la sensación esta de Alicia en el País de la Maravilla, de, Mm, de estar al otro lado del espejo también. sí, Y se da claro. esta relación dual, pero es una relación dual extraña. Por ejemplo, aquí podría compartir algunas Ah, imágenes, genial. porque así lo podemos ver un poco más claro. Bueno, este trabajo se presentó en Grace Exhibition Space y aquí también tuve la presencia de mi maestra Martha Wilson, estuvo de público. En este trabajo yo estoy usando una cámara GoPro que está en mi cabeza y esa cámara GoPro está transmitiendo esta imagen de lo que yo estoy viendo a la sección online de la performance. Entonces, la performance está sucediendo presencialmente y está sucediendo online.
al mismo tiempo. Bueno, yo ocupo aquí mi material fetiche, que es la sal. Si se dan cuenta, en la imagen hacia atrás hay una proyección y en esa proyección aparece lo que yo estoy viendo dentro de la misma circulación de imágenes. Al mismo tiempo yo estoy colaborando con un artista chileno que se llama Marcelo Díaz y él está interactuando con la performance, pero él está en Chile y yo estoy en Nueva York. Entonces, eh, tenemos también esa otra apertura de eh, interacción, una interacción con un otro que está distante. La imagen que aparece de fondo en la proyección es lo que yo estoy viendo, pero sin embargo está actuando con un delay de 3 segundos. Entonces, la acción que están viendo los espectadores proyectada es la acción que ya sucedió. Hay un desfase entre la realidad presente y la realidad del pasado reciente. Entonces, Ajá. también me interesa investigar este fenómeno de qué percibimos en la realidad cuando la estamos percibiendo directamente y tecnológicamente. Por ejemplo, nosotros siempre tenemos la sensación de que estamos hablando por teléfono, por WhatsApp, por algo, en el mismo momento con alguien, pero sin embargo hay un desfase de tiempo que nosotros no lo sabemos, pero la otra persona no está escuchando en el mismo momento que nosotros hablamos. La otra persona escucha con desfase. Entonces a mí me interesa esa investigación de poner en evidencia lo que es esta relación que establecemos tecnológicamente con el otro. En esta performance yo a los espectadores les pido hacer un intercambio. Entonces les pido un objeto, les pido prestado un objeto que voy dejando en estos sobres en el suelo. No, Entonces, bueno, la idea de esta performance es que estamos interactuando aquí con los espectadores me entregan esa lo que quieren y al mismo tiempo estamos viendo esa imagen que es de lo que está ocurriendo, pero en el manera, pasado. No lo vemos en el mismo momento que ocurre. Entonces, la pantalla. ahí hay un fenómeno de cómo percibimos esta realidad que nosotros creemos percibir en tiempo real, que no es realmente tiempo real, es un tiempo posterior. Entonces ahí la pregunta es, ¿Can I borrow something from you? ¿Puedo Ya. pedir prestado? Y la gente ahí Martha Wilson me está entregando su anillo. Y al mismo tiempo hay una interacción que está ocurriendo de el artista este que está online, que es Marcelo Díaz, que está interactuando a partir de lo que ve de lo que yo estoy transmitiendo de la performance. Entonces, él desarrolla acciones que son en respuesta a lo que está sucediendo en la acción que se está Claro, transmitiendo a través de esta cámara. sí, Y esto funciona a partir ahí por ejemplo se ve una acción el, de Marcelo, de sí. Marcelo, Entonces tenías dos pantallas. Una es la exacto, conexión con Marcelo, como una respuesta respuesta a las acciones que él ve, interactiva, performática claro, a tu acción, y la otra es lo que tu GoPro está filmando. lo que yo estoy viendo de Claro, la acción misma lo que que yo estás estoy haciendo. haciendo. Exacto, exacto. Y aquí hay un siguiente fenómeno que yo he estado Muy investigando, bueno. que es también el fenómeno de la autodocumentación. Sí, claro. Porque aquí, aparte de transmitir esta imagen, yo estoy documentando la propia performance desde adentro de la Sí, performance. exacto, exacto. Entonces aquí se abre una siguiente ventana de Sí, sí, reflexión. totalmente. Todavía son reflexiones estas muy nuevas porque Sí, estos fenómenos, como son recientes, se sí. generan estos distintos canales de percepción de la realidad que en particular es una de las cosas que a mí me interesa en esta época de hacer performance, Claro, que es cómo nosotros construimos la performance con esta realidad, que es una realidad más compleja, que tiene todas estas miradas juntas, que no es una mirada única, no es monolítica, es claro, fragmentaria. sí. Y los fragmentos están en el presente, en el pasado inmediato, están Sí. en lugares distintos. Entonces, ahí está el carácter híbrido que tienen estas obras también, que son estos cruces. Yo creo que lo que me interesa es cómo se producen estos cruces. Ah, seguro. Sí, no, fascinante, obviamente. Este, la gente que estaba ahí presente me imagino súper interesada, después las Sí, después se generan unas conclusiones. conversaciones que son muy interesantes, como
muchas cosas que, por ejemplo, me decían, yo no me imaginaba que lo que estábamos viendo, que lo que tú transmitías es el pasado, que ya vimos. Entonces, Mm. yo les preguntaba, pero cuál es qué es más real? ¿Ese pasado que acabas de ver o el que está sucediendo ahora, antes de que lo veas proyectado? Entonces, son las capas de la realidad que tenemos hoy día y que muchas veces no las tenemos tan claras, pero están ahí, están todo el tiempo. Y la tecnología nos ha llevado a esos lugares, que son lugares nuevos, que son lugares de naturaleza híbrida, como tengo la sensación de que estamos en esta época, una época que es híbrida completamente. Y la Sí, performance se está poniendo cada vez más híbrida por lo mismo. claro. Estamos haciendo estas mezclas que son mezclas que antes ni siquiera podíamos imaginarnos. Seguro, seguro. Sí. De hecho, Aunque la gente, con toda justicia hay que decirlo, alguna gente se había imaginado estas cosas hace muchísimo tiempo. En una época yo tuve la oportunidad de conocer a Stellark sí, y tuve unas conversaciones fascinantes con él, porque es un tipo muy visionario claro. que estuvo investigando estos fenómenos hace muchísimo tiempo atrás. Entonces, él me decía en un momento, él tuvo que trabajar con ingenieros especialistas en tecnologías avanzadas para probar estas ideas que él estaba teniendo, porque iban muy avanzadas a la época. Entonces, ahora es muy simple hacerlo, pero hace 30 años atrás, estas ideas eran muy revolucionarias. Esto no es nuevo, solo que ahora lo estamos experimentando de manera más directa, más natural dentro de la vida que estamos teniendo. Claro, es más accesible también, Más accesible, por supuesto. como lo fueron las diversas tecnologías que primero, por supuesto, solo Sí, eran accesibles en los círculos donde se creaban y eran unos exacto. mastodontes y luego se fueron Sí, haciendo cada vez exacto. Y cada macro, vez más micro cercanas. y más accesibles. Sí, sí, sí. Exactamente. No, es increíble, por supuesto. Hagamos un poquito foco, a ver, en la cuestión de los talleres. Tú hablas de enfoques fenomenológicos y enfoques Exacto. metodológicos Metodológico. y que has desarrollado o identificado 13 metodologías distintas. Tengo Exacto. una pregunta sobre eso, si, para elaborar obras, ¿no? Si esas metodologías tú las identificas como o en relación a tipos de performance, Ujú, ¿verdad? O cuáles serían y ujú. cómo, digamos, exacto, cómo las identificas a esas, Bueno, digamos. yo creo que la idea de las metodologías me ha surgido un poco de la investigación que he hecho en historia de la performance también. Creo que hay una relación ahí directa. Eh, Muchas metodologías son muy antiguas, por ejemplo, la metodología duracional, que es experimentar una performance en un paso muy importante de tiempo, en duraciones que son bastante grandes. Es una metodología que surgió, por ejemplo, en 1964 con Joseph Beuys. Entonces, algunas de ellas son tan antiguas como eso. La metodología Install Action, por ejemplo, que ha estado presente en la historia de la performance desde siempre. La metodología del azar, que viene desde John Cage en adelante. Entonces, siempre han estado presentes en la historia. Yo lo que hice fue más bien una organización de ellas, de tal manera de presentársela a los alumnos de manera didáctica. Entonces, normalmente lo que hacemos es, hablamos de lo que significa la metodología desde varios aspectos que tiene, por ejemplo, cómo se comporta el cuerpo en esa metodología, cuál es la relación que tiene con el espacio, cuál es la relación con el tiempo, la relación con los objetos, en fin. Entonces las vamos caracterizando a partir de también obras que han existido en la historia del arte anterior. Entonces las vamos contextualizando a partir de la historia de la performance y a partir de trabajos contemporáneos también. Entonces normalmente yo muestro algunos trabajos de algunos artistas contemporáneos y los alumnos intentan ponerse en ese lugar y construir una performance desde esa metodología. Entonces hacemos el ejercicio académico de centrarnos solo en la metodología. Y eso es muy interesante para los alumnos porque normalmente llegan con ideas de base, pero esas ideas muchas veces están relacionadas con una metodología única. Y la metodología única más común es usar la imagen. Imagen como la fuente de la performance. Yo le digo a esa imagen como performance,
que es imaginar algo y hacerlo en la práctica. Es una imagen, es construir la imagen. Pero aparte de eso existen muchísimas otras metodologías. Entonces es interesante cuando los alumnos van pasando de una a otra porque se dan cuenta de las posibilidades que se les abren con otra metodología y algunos han descubierto, se han fascinado con alguna metodología y dicen, esta es la mía, no sabía que existía, pero ahora voy a empezar a hacer trabajo con esta metodología que es la que más me sirve. Esto, bueno, le ha pasado a muchos alumnos a lo largo de la historia. Yo he conocido algunos alumnos míos que empezaron a experimentar duracional y dejaron de hacer otro tipo de performance y solo hacen duracional, por ejemplo. Entonces, sucede eso mucho. Las 13 que yo caracterizo vienen de toda la historia de la performance, no son necesariamente nuevas. Las más nuevas son, obviamente, la performance online, que la vemos como una metodología única y hacemos todo este análisis que hablábamos del hiperobjeto, que hay que planteársela filosóficamente un poco de manera más compleja. Sí, sí. La performance híbrida también tiene tantas complejidades como la otra, pero hay otras metodologías que también han existido siempre, como la metodología del otro, incorporar al otro en la performance y de romper la autonomía que tiene el artista como del control de su obra y cedérselo a un otro. Eso también está siempre presente en la historia de la performance. Entonces, es como ponerse en contacto con la historia a través de estas metodologías que hacen de que uno experimente la performance por las distintas posibilidades que ha tenido en la historia. Esa es como mi mirada metodológica. Sí, sí, genial. Y Y esto en sirve mucho para la sí, gente cuando quiere avanzar en su carrera también en performance, porque muchas veces nos pasa eso de que nos encerramos con una forma de hacer performance y nos mantenemos con esa forma porque es la que hemos usado más o la que más nos ha servido, en fin. Pero a veces es muy interesante como salirse de este lugar sí, seguro y experimentar algo en otro camino, porque se abren muchas posibilidades. Yo siempre siento eso, que eh, nunca podemos fracasar al experimentar algo diferente. Al revés, nos estamos nutriendo de posibilidades que siempre tuvimos, por lo demás. claro, claro, claro. Y en relación, digamos, claro, el enfoque metodológico es como hacer conciencia y probar, justamente, es como el trabajo de taller, precisamente, en donde se dan esas preliminares de la experiencia que de repente abren algo interiormente para las personas y como tú dices, de repente hay gente que descubre, digamos, una beta, ¿no? Una beta, Le exacto, que no viene, conocían de sí mismos. que le viene bien, que pueden, digamos, encarnar o sentir o desarrollar, sentirse a pleno, ¿no? Exacto, exacto. Dar lo máximo. Sí, claro. Esto es súper, súper, súper interesante. Sí. Y bueno, y en cuestión, digamos, como de preparación corporal o, digamos, la, la cuestión de, obviamente, la relación del cuerpo con el espacio y los objetos y el aspecto de riesgo que Ujú, puede surgir exacto. de determinadas pulsiones, ¿no? Porque está Claro. como, es como la cuestión de la metodología permite ese fogueo, ¿verdad? Esa templanza, Ujú. para poder ir más allá, como en todo trabajo, ¿no? Como en todo Exacto, trabajo como en toda artístico. investigación, porque finalmente ¿Eh? cuando estamos construyendo una performance, yo siempre le digo a los alumnos, estamos viendo la performance desde los ojos del creador, no desde el espectador. Porque el espectador va a leer la performance a partir de lo que contiene, pero nosotros como creadores nos tenemos que cuestionar un poco más, tenemos que ponernos en estos lugares que son más difíciles, si tú quieres, pero que nos permiten también probar nuevas herramientas que tenemos. Y a veces descubrimos que esas herramientas son las herramientas que más nos podrían servir para el tema que estamos tratando, por ejemplo. Eso suele ocurrir al cambiarse de una metodología a otra, porque uno se encuentra con estas habilidades que tiene esa metodología de canalizar lo que queremos decir. Claro, claro, No claro. siempre te sirve solo una, a veces Sí, hay que darse ese tiempo de creación. Y la creación no es solamente tener la idea. Yo en estos talleres que hago de metodología siempre le digo a los alumnos, llegaron con una idea, excelente. Eso casi no es nada. Y todos creen que llegan con
la idea es lo que más les costó desarrollar. Y les digo, hasta ahí no llevan nada. Cuando pasemos a las distintas metodologías se van a dar cuenta de que ahí se empiezan a abrir las posibilidades de herramientas disponibles. Y las ideas también cambian cuando las empezamos a desarrollar con una metodología en particular. No es lo mismo hacer una performance muy breve que hacer una duracional, por ejemplo. Puede ser la misma idea. Cambia Exacto, completamente la percepción que tenemos de la idea, incluso. totalmente, totalmente. Pensando en, digamos, como esto es la relación que tenemos actualmente, ¿verdad? Y esto último que tú mencionaste sobre estas como nuevas fronteras, digamos, Ujú. expansiones que continúan a gran velocidad en Sí, relación con las tecnologías en nuestras vidas cotidianas y desde luego en el arte. Aquella cuestión como planteada acerca de la problemática acerca de la documentación de la performance y la relación ajá, con el tiempo sí, y la presencia, ¿verdad? Esta cita muy famosa de Peggy Phelan que tú también tienes en uno de tus textos, en ujú. que ella dice, la única vida de la performance es el Es presente, el presente, ¿no? exacto. Entonces ahora como de repente nos preguntaríamos, ¿qué entendíamos por presente? Claro, exacto. ¿Ah? ¿Cuál es el presente del que hablamos? Hay Porque muchos, ese presente tampoco es monolítico, ahora es ¿no? fragmentario. Claro. Y fíjate que en digamos, en la concepción, en las concepciones de muchas culturas originarias, las concepciones chamanísticas, el tiempo, digamos, el presente no es unívoco, no es monolítico. No, claro, Es por solo en supuesto. esas son, digamos que estamos como confrontando nuestras propias, las nociones de la civilización occidental, del modernismo y de las estructuras de control, ¿no? Las estructuras de Sí, poder. Y en eso la tecnología también, si bien abre y expande, digamos, cantidad de cosas, le expande la comunicación, la posibilidad de imaginar el estar, de la diversidad del tiempo, de que el ujú, tiempo de antes y de después están claro, presentes, digamos, o sea, que el tiempo tiene como un aspecto vivo sí, y volátil a la vez, y en eso, claro, la experiencia de la performance es como, es como decir, como la realidad es metáfora. Y exacto, la exacto. performance es eso, poesía, es metáfora, ¿no? Pero es como, es realidad a la vez, Sí, ¿no? exacto. Pero digamos que en el contexto macro, digamos, la tecnología va aceleradamente, se va haciendo como accesible a nosotros, pero nosotros estamos subyugados de esa Exacto, accesibilidad. es una relación que tiene esta condición también de dependencia. Sí, Cada vez dependemos más de la tecnología, no menos. Entonces, también tiene un sentido tan positivo como negativo claro, simultáneamente. sí, Yo lo que digo en los talleres también que hago es que la realidad ahora es viscosa. No es una realidad en que podemos separar cada capa. Las cosas claro, están mezcladas. Entonces, está mezclado. tenemos una mezcla que es difícil de separar. Sí, 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 sí. No nos separamos fácilmente de la tecnología. Es decir, por ejemplo, un día hicimos un ejercicio con los alumnos el ejercicio lo van a tener que hacer sin sus teléfonos celulares durante todo el día. Y fue una experiencia muy intensa para los alumnos estar separados de la Sí, tecnología que tienen todo el tiempo. claro. Entonces, ¿qué experimentaron con eso? Experimentaron una realidad que no conocían. Muchos de ellos, gente que es bastante joven, no se habían separado de su teléfono celular en décadas, una Claro, década por lo menos. nunca. Entonces, tal vez nunca algunos, la gente más joven, claro. Entonces, ¿Eh? también es una experiencia que no es sencilla de entender filosóficamente, No, para que nada. requiere un pensamiento crítico un poco más complejo. Sí. Y bueno, y digamos que esas experiencias que son como, digamos, a los nativos, a
a las Ujú, tecnologías de la comunicación, claro, no hay una separación con el cuerpo, o sea, como hay veces exacto. que no hay noción, se ha perdido la noción del cuerpo y la noción del otro, del cuerpo del otro, El ¿sí? cuerpo del O otro, sea, como sí, estos son totalmente. cosas reales y ahí hay también como nuevas sintomatologías, digamos, de problemáticas somáticas y psicológicas Ujú, exacto, y exacto. sociales, ¿no? Y a nivel macro, digamos, está la cuestión del control social y la cuestión del Claro, desarrollo de la inteligencia artificial claro, que empieza a ser todas sus un relaciones que empiezan a ser, fantasma, empieza a ser sí, un fantasma que está está muy creciendo, cerca y está muy cerca de todos, no es ¿eh? algo distante, es algo que está, Está aprendiendo de nosotros, exacto. ¿no? Por Pero ejemplo, en eso un no ejercicio, está al en un alcance, ejercicio de digamos. taller que hicimos Sí, también, en un momento yo les dije a los alumnos, ustedes saben que su teléfono tiene un localizador, un GPS. Vean lo que su teléfono ha captado de ustedes, porque existe una herramienta para ver eso. Entonces, se encontraron con muchas sorpresas, como que no sabían toda la documentación que hay de ellos. Entonces, hicimos un ejercicio como de documentación. Ver lo que está documentado de mí, que mi teléfono sabe de mí. claro, claro, Entonces, en un momento dijimos, ya, ahora desconectémoslo y vean qué pasa con ustedes cuando no tienen conectado esta herramienta. Y ya no les empiezan a llegar ciertos mensajes de, por ejemplo, pensaste en, quiero viajar y empiezan a llegarte ofertas de viaje. sí, Ya no ok, les empieza a pasar eso. Entonces, esas dependencias son dependencias que muchas veces la gente ni siquiera tiene la conciencia de que claro, existen y están ahí con nosotros todo el tiempo. No es una película de ciencia ficción, está ahora, aquí mismo. Entonces, yo creo que nuestro papel como artista de performance también es poner en evidencia estas herramientas para que permitan que otros reflexionen sobre lo que vemos ahora, sobre lo que la realidad que estamos viendo y lo compleja de esa realidad, que no es tan sencilla como estoy aquí y el otro me está mirando, es mucho más claro, complejo que eso. totalmente, totalmente. Bueno, Alex, mira, ha sido un placer tremendo, esto ha estado genial. Creo que vimos lo que teníamos que ver, digo, y Sí, está bueno también que la gente pueda oír e imaginar, ¿no? e imaginar también, por supuesto. Sí, así que si no sé si hay algo más que tú quisieras mencionar, le podemos ir redondeando al momento para... Bueno, quizás lo último que podríamos mencionar es la organización en la que estoy actualmente, que es Perfolink, y Sí, mostrar un poco de cómo nosotros en Perfolink hemos estado desarrollando. Este es el sitio de Perfolink. Nosotros sí, hemos construido también el sitio con la intención de que se transforme en un archivo que permita documentar lo que estamos haciendo también con nuestras organizaciones asociadas y con la gente con la que hemos trabajado, entre ellos, por ejemplo, Paola Pasquier en México. sí, Hemos hecho colaboraciones contigo, por supuesto, Graciela, con sí, Fernando Ribeiro, y hemos estado construyendo el sitio a partir de los eventos que estamos haciendo. Por ejemplo, recientemente mostramos a estos artistas europeos, Thomas Rama y John Kurt, en Brasil, en Chile y en Uruguay. Entonces, la idea del proyecto también siempre ha sido como establecer estas conexiones a nivel latinoamericano. Nos interesa como que mantengamos estas relaciones porque creo que han sido vitales para que nos sigamos conociendo. Creo que totalmente. como latinoamericanos nos falta mucho todavía en expandir las relaciones que creamos. No Sí, solamente los proyectos que hacemos con el resto del mundo, también tenemos que seguir creando cosas en conjunto y creo que ahí tenemos una tarea pendiente permanente, en cierta permanente, forma. permanente, sí, sí, y riquísimo. Bueno, Sí, sí, bueno, en el sitio totalmente. aquí hay bastante material que se puede consultar y nosotros Claro, también tenemos una sección de búsqueda que también es interesante si alguien lo quiere mirar porque hay aquí mucha gente, tenemos muchos artistas en el archivo y uno puede situarse en cualquier artista y simplemente ver lo que, por ejemplo, Aitana Rico, que es una artista sí, venezolana que vive sí, en Buenos Aires ahora, que tú la sí, conoces obviamente, y aquí
uno puede encontrar obras que ha hecho con nosotros y estas obras también están aquí disponibles para que la gente las pueda consultar y esto lo pensamos también para que en algún momento sirva a la gente que hace investigación en performance, porque Claro, las obras se desarrollan y muchas veces no perdemos la secuencia de actividades que ha tenido un artista en particular. Entonces aquí sí, al menos hemos ido generando esto de manera que se va ampliando en el tiempo. Entonces ahí hay exacto, una herramienta que puede servir también para la gente que le interese investigar y buscar claro, artistas del mundo que han pasado por nosotros y que con los cuales se puede establecer algunas relaciones también en el futuro. tal cual. Sí, sí, genial. Bueno, excelente, sí. Cuerpas, es muy Bueno, importante. Yo creo que, este, no sé si hay otro festival solo para mujeres de performance. Yo no conozco, tú me dirás, ahora ¿conoces? yo he visto algunos eventos que se han hecho, creo que nosotros empezamos en una época bien precisa a hacer cuerpas, porque se dieron muchos movimientos, el surgimiento de movimientos feministas como muy contemporáneos después de que surgió el fenómeno del Me Too, por ejemplo, en Sí, adelante. Hubo mucha explosión de gente joven haciendo eventos feministas y nosotros sí, sentimos que es necesario como hacerlo. Empezamos en 2015 y cuando llegamos a hacer este festival online del 2020, tuvimos la oportunidad de contar con gente muy interesante. Entonces, aquí hay un material, aquí está la performance de Linda Montano, por ejemplo, que sí, se puede ver, divino, que son 3 horas me increíbles. encanta, Es buenísimo. increíble. Si alguien lo quiere revisar, es muy interesante el trabajo. Hay charlas también en Sí, español, en inglés. Tenemos bastante material ahí que se puede consultar, que creo que para el que le interese el tema hay mucho mucho. que se Genial, puede estar investigando. perfecto. Bueno, Bueno, ahí quedó, genial ya, ya. Está estupendo. sí, Bueno, hemos hablado este, bastante, pero creo que podríamos seguir no, por horas. súper, súper Muchas cosas. sabroso. Oye, Sí, Alexander, bueno, te agradezco muchísimo. Un disfrute total y gracias, Ale, por su ayuda ahí. por la paciencia que Eh, teníamos. sí, Ah, todo muy sí, de interesante. tenernos paciencia, ¿no? Porque uno le empieza a dar y ya no Sí, para. Así que bueno, exacto. y Muchas gracias. bueno, Creo que mientras sigamos haciendo estos intercambios y colaboraciones, siempre vamos a estar abiertos y vamos a seguir haciendo cosas juntos. Yo creo así que es, el futuro de Latinoamérica está en la unión, no en la separación. Claro. absolutamente, absolutamente. Bien, bien, bien. Bien, Nos vemos entonces. Gracias. Nos gracias. vemos ahí, pues.